Hola, ¿qué tal chicos? Soy Pablo Ardenqui, quizá me recuerden por el video anterior, profe de historia. En este caso voy a explicar un poquito lo que es la clase 3 y la clase 4, de historia de quinto año, que se van a referir por un lado a el mundo de la Guerra Fría, ¿sí? En un caso, y en otro a la Guerra de Vietnam. Esos son los dos temas. Ustedes tenían para esto, tenían que leer la bibliografía que yo les di, la página 79, 80 y 81, que se las adjunté. El primer punto a tener en cuenta y considerando la explicación que les dije es que ustedes tienen como resultado del final de la Segunda Guerra Mundial la victoria de dos países que son Estados Unidos y la Unión Soviética, que aparece la abreviación como URSS en el texto que yo les dejé, que son dos países que tienen sistemas políticos, económicos y sociales opuestos. Uno es capitalista y el otro es socialista. Ambos sistemas son opuestos y son globales, o sea, tienen una injerencia a nivel mundial, con lo cual la existencia de uno significaría la no existencia del otro. Sin embargo, tanto Estados Unidos capitalista como la Unión Soviética socialista se van a unir durante un breve periodo, durante el fin de la Segunda Guerra Mundial, para derrotar a Hitler, a lo que sería el eje nazifascista, cosa que van a lograr y van a mantenerse unidos en esta gran alianza durante 1945, que es el final de la guerra, 1946, y ya para 1947 hay una serie de acontecimientos que trastocan ese equilibrio precario que había entre estos dos países. Estos acontecimientos son los que están entre la página 79 y la página 80 en un cuadro que les mandé, que está con un fondo medio beige. El primer acontecimiento que ustedes tienen que enumerar, significa nombrar, es la doctrina Truman. Truman, presidente de Estados Unidos, va a decir que los socialistas son sus enemigos y se va a preparar para combatir en lo que es la Guerra Fría. La idea de la doctrina Truman era ayudar a todos aquellos países que estén en peligro de caer bajo el comunismo para, evitar que este sistema gane o se propague. La primera acción que hace, que acá la nombra, es ayudar a las fuerzas anticomunistas que estaban en Grecia, que Grecia estaba en ese momento en conflicto con Turquía, ¿sí? Turquía, una zona también clave de dominio capitalista. El segundo de los acontecimientos, ya la página 80, es la formación del Cominform. El Cominform es una agencia que en teoría servía para distribuir ideas del mundo socialista, pero sin embargo lo que va a hacer la Unión Soviética es usarlos como aparato para dominar la política de los países que estaban bajo su órbita, como Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumania, Yugoslavia y en menor medida Francia e Italia, aunque Francia e Italia estaban del bloque capitalista. Hay que decir que la mitad de Europa estaba bajo dominio soviético y la otra mitad estaba bajo dominio capitalista norteamericano. Otro de las cuestiones justamente es el bloqueo de Berlín, que es la capital de Alemania. Alemania quedó dividida, mitad quedó, o más de la mitad, para el bando socialista, capitalista, y un pedazo para el bando socialista, lo que va a ser la Alemania oriental y la Alemania occidental. Berlín estaba dentro de la Alemania oriental y lo que van a hacer es dividir la ciudad de Berlín, que luego se va a conocer el muro que va a haber en esta ciudad, capital de Alemania. El otro acontecimiento es la formación de la OTAN, 1949, que era una alianza militar de países capitalistas. Y el último acontecimiento que nombra acá es el golpe de Estado que propone que lleva a cabo la Unión Soviética en Praga para establecer un sistema socialista en ese país. Otra de las preguntas después de enumerar esa era ¿cuál fue el momento donde la guerra armada directa parecía inevitable? Bueno, la guerra armada era una realidad, era una posibilidad, mejor dicho, pero no se llegó a ser una realidad, dado que aún el bando ganador iba a resultar perjudicado por una posible guerra atómica, por una posible guerra mundial. Por lo tanto, la guerra tenía un límite, que era no llegar a la lucha armada. Esta es la pregunta 3. ¿Cuál fue el límite de la guerra? El límite de la guerra era que la guerra llegara a una cuestión de amenaza, suspicacia, ¿sí?
publicidad anticomunista en el mundo capitalista, publicidad anticapitalista en el mundo socialista, pero no en una guerra directa entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Sí podía haber guerra entre países intermediarios, por ejemplo, la guerra de Vietnam, que es el tema que sigue. Vietnam es un país que va a estar influido en el momento, en los años 50, por el socialismo, y ahí Estados Unidos interviene y se produce una guerra, pero no fue directamente entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Sin embargo, la pregunta 2, el momento donde la guerra armada estuvo más, donde fue una posibilidad real, fue la guerra de Corea de 1951. Esto lo nombra arriba en la página 81. Y el límite justamente fue que se terminó dividiendo las dos Coreas, pero no se llegó a una guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En el trabajo práctico número 4 tienen justamente qué sucede en Vietnam luego de la derrota japonesa del 45. Luego de la derrota de Japón del 45 se produce un proceso de, de formación del Estado Nacional vietnamita. Vietnam era parte del imperio francés, era Indochina. La guerra va a llevar a que los socialistas apoyados por China y por la Unión Soviética se van a imponer y bueno, y finalmente lo que va a terminar pasando es que Estados Unidos interviene en este país y es el origen de la guerra. Bueno, me estoy quedando ya sin tiempo, me están marcando el teléfono. En breve les hago otro video. Que tengan éxito con esto. Saludos, Pablo.